desempleo, que es la otra variable que observan los miembros de la Reserva Federal para definir su política, ha empezado a dar muestras de un incremento y ha pasado de un empleo de 3,7%, que más que pleno empleo casi, a una subida de muy leve, pero significativa de 4,3%. Lo que quiere decir en balance, el riesgo de un aumento en el desempleo es mayor que el riesgo de un aumento en la inflación, y eso es lo que están sopesando ahora mismo los miembros del FED. De hecho, recientemente, esta semana, a inicios de la misma, se dieron a conocer lo que se llaman las minutas de la reunión de julio y que dejan ver o entrever con bastante claridad que ya hay una inclinación de la mayoría de los miembros, inclusive en ese momento, en julio, a empezar a bajar las tasas. 6 minutos de la mañana y comenzamos con Mirador Económico con, por supuesto, su presentador y productor, el economista Horacio Estriví. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Javier. Buen día, buen día. Y también, pues, la colaboración, el ingeniero Javier Castillo. ¿Cómo estás, Javier? Todo bien, Guillermo. Tú sabes que los viernes, como te digo yo siempre, son buenos días, ¿no? Exactamente, exactamente. Comencemos con los temas que tenemos el día de hoy, Horacio. No sé si quieres comenzar con lo internacional o con lo nacional. Efectivamente, mira, empecemos con lo internacional. Perfecto. Queremos abordar la decisión crucial que empieza a enfrentar la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha sido una larga secuela, un largo viaje que empieza con el estallido, casi se puede decir, de una situación inflacionaria post-COVID, y que ahora finalmente pareciera que entra en un periodo de inflexión por el hecho sobre todo de que las tasas de interés, todo indica, van a empezar a bajar. Analicemos un poquito las consecuencias y el contexto y las implicaciones de ese hecho. Por otra parte, hablemos un poco sobre Panamá, en donde ya se inicia un poco digamos, a conocer la posición de los diversos sectores que van probablemente a conformar lo que va a ser una discusión, un debate y quizás una mesa de trabajo con respecto de lo que podría ocurrir con el programa de invalidez, vejez y muerte, específicamente con las pensiones de los trabajadores. Y en ese sentido, hablar un poco sobre la posición que están asumiendo algunos sectores gremiales, a la cual respetamos muchísimo y creo que tienen derecho a ser oídos, pero que yo creo que requieren algún tipo de fundamento técnico. Y vamos a discutir un poquito sobre digamos, el fundamento de la aseveración de lo que está pasando de la quiebra, casi quiebra técnica y actuarial de la caja es producto de que abandonamos el sistema solidario. Y dos, que por consiguiente deberíamos continuar con el sistema solidario de manera exclusiva. Sobre eso queremos discutir un poquito cuáles son los fundamentos técnicos o no de esa aseveración. Tú sabes, Horacio, que a mí lo que más me preocupa de esta situación que tú mencionas es que en vez de la gente, o sea, yo no veo a la gente o a algunos de los grupos, no los veo alineados en tratar de buscar una solución. Me parece que están llegando, algunos de estos grupos están llegando con un cuchillo en la boca, amarrados de posiciones ideológicas. No sé si podríamos hablar un poquito de eso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y un estilo, debo decirlo, como panameño, muy panameño de negociación, que es una negociación no por intereses, sino por posición, ¿no? Un poco ocurre algo similar cuando los trabajadores de la construcción o de otros gremios piden aumentos salariales que son desproporcionados, ¿no? Y parten de un principio muy práctico, si se quiere, pero a veces también bastante costoso, en el sentido de que demora y hace más engorrosa la negociación. Y es decir, si yo parto del extremo, logro un intermedio que me favorece más a mi posición, ¿no? Es decir, entre más extremo parto, más tengo ventaja de que la negociación resulte a favor mío. Hay un estilo de negociación y uno lo respeta como negociador en la mesa, uno está acostumbrado a esas posiciones, pero realmente que es lo que le llaman en la escuela de negociación de Harvard, que básicamente es no tanto en posiciones, sino en intereses. ¿Cuál es el interés de las partes de negociación y cómo logramos rápidamente llegar a un acuerdo para satisfacer esos intereses, más que satisfacer tu posición, ¿no? Así que bueno, mira, yendo a Estados Unidos, ocurre finalmente algo interesante. Yo sé que los oyentes que nos siguen a veces dicen, oye, pero qué larga historia, esto parece una novela de Netflix, de estas que le gustan a la gente seguir, que duran años, ¿no? Pero lo cierto del caso es que efectivamente ya se está avanzando hacia un punto de inflexión interesante, por cuanto que, como lo decía hace un momento, las circunstancias son tales que la inflación ha empezado a disminuir y tiende ya hacia el 2%, que constituye poco más o menos
el objetivo tradicional que persigue o la meta tradicional que persigue la Reserva Federal a través de su política monetaria en Estados Unidos. Y eso es un gran avance, ¿no? Considerando que la inflación llegó en un momento dado, en el 2022, a 7.3%, ¿no? Y en el 23, para ir disminuyendo progresivamente. Por otra parte, el desempleo, que es la otra variable que observan los miembros de la Reserva Federal, para definir su política, ha empezado a dar muestras de un incremento y ha pasado de un empleo de 3.7%, que más que pleno empleo casi, a una subida de muy leve, pero significativa, de 4.3%. Lo que quiere decir en balance que hay más riesgo de que aumente el desempleo. O sea, el riesgo de un aumento en el desempleo es mayor que el riesgo de un aumento en la inflación. Y eso es lo que están sopesando ahora mismo los miembros del FED. De hecho, recientemente, esta semana, a inicios de la misma, se dieron a conocer lo que se llaman las minutas de la reunión de julio y que dejan ver o entrever con bastante claridad que ya hay una inclinación de la mayoría de los miembros, inclusive en ese momento, en julio, a empezar a bajar las tasas de interés, pero todo pareciera indicar que esto va a ocurrir en todo caso ahora en septiembre, en la reunión del 18 de septiembre, y eso está supeditado esencialmente a eh, cuáles son las cifras que va a arrojar finalmente el desempleo ahora a finales de agosto, que hay un reporte importante. Entonces, esa es la expectativa. Que no sé si querías agregar algo, Javier. No, solo recordar que el FED es un órgano colegiado técnico que no pertenece al gobierno, que toma decisiones, las mejores decisiones que puede, ¿verdad? Con la información y las características que tiene, pero que sus decisiones afectan no solamente a los Estados Unidos, sino que afectan a todo el hemisferio y a veces hasta todo el mundo, ¿no? Eso es un excelente comentario porque además de todo me permite hacer una conexión con otro temita que quiero colar en la sección internacional, que es el desenvolvimiento de las candidaturas de Donald Trump y de Kamala Harris por parte de los demócratas y los republicanos. Pero en todo caso sí, creo que la afirmación es importante por cuanto que revela una diferencia sustancial con respecto a cómo se manejan las políticas monetarias en los países desarrollados, con independencia política vis-a-vis cómo se han manejado en algunos países subdesarrollados, y que es lo que ha provocado históricamente inflación, por cuanto que los políticos naturalmente tratan de influir en las decisiones con el propósito de manipular la economía a su conveniencia, pero no en atención a metas de largo plazo, que debe ser crecimiento estable, con baja inflación y alto empleo, ¿no? Ahora bien, tú has señalado lo correcto, y el hecho de que en Estados Unidos, bueno, y solo para rematar el tema de la disyuntiva, ¿no? El momento crítico que se vive en Estados Unidos, a partir de este momento podríamos decir se inicia lo que cuando uno vuela tradicionalmente es la etapa del descenso. Es un poco cuando abren los micrófonos El y tú estás en el aterrizaje. baño y te dicen, señores pasajeros, regresen a su asiento porque ya estamos iniciando el approach final al aeropuerto X o Y. Eso es exactamente lo que va a ocurrir en Estados Unidos ahora mismo. Y aquí la expectativa sería con respecto a si ese aterrizaje va a ser duro y van a pegar las mesas y va a haber una especie de recesión y se va a bambolear toda la cabina económica, o si por el contrario va a ser un aterrizaje smooth, uno de esos que uno aterriza con el highball y nadie ni siquiera se derramaba. Entonces, eso es un poco la expectativa, ¿no? De que hay ahora mismo en Estados Unidos. Bien, yendo al tema político en Estados Unidos, hace un momento aseveraba que los países desarrollados tienen una característica, y es que la Reserva Federal y su política monetaria es más autónoma y depende casi siempre de los llamados bancos centrales, ¿no? En este caso de Estados Unidos, la Reserva Federal. Sin embargo, no está inmune a los intentos, ¿no? De algunos políticos. Vamos al caso específico. Ahora mismo, uno de los elementos, digamos, críticos adicionales que se está viviendo en Estados Unidos es que este aterrizaje ocurre en medio de una campaña electoral con una población muy dividida y una campaña muy beligerante, ¿no? Y lo que implica que, por ejemplo, de ambas partes, tanto republicanos como demócratas, se ha habido intentos de influir. Por ejemplo, Elizabeth Warren, que es una conocidísima senadora con inclinaciones de izquierda, ha dicho que
la Reserva Federal hace tiempo debió bajar las tasas de interés, y eso con el propósito un poco de, naturalmente, de estimular la economía y evitar en este momento una recesión que sería fatal, ¿no?, para la candidatura de Kamala. Y por otra parte, Donald Trump ha señalado que cuando él asuma la presidencia, él va a dictar las tasas de interés, cosa que es una absoluta absurdo, y bueno, y además una inconsistencia, porque la historia demuestra que eso sería un grave error. De paso, fue él justamente quien designó en su momento al actual presidente de la Reserva Federal, ¿no?, que es Jeremy Powell. Así que eso es un poco nuestro comentario. Pero pasando un poco no sé si querías agregar algo para rematar un poquito el tema internacional y comentar un poco sobre el desempeño. No, como tú dices, esto es una saga, esto es una novela. La próxima semana probablemente vamos a tener otro comentario adicional. Sin duda alguna. Y señalamos esto por la sencilla razón de que lo que quieras o no, gusten o no, la economía norteamericana es una economía hegemónica, con un gran peso, más allá del peso que han adquirido otras economías y otras potencias como la China, etcétera. Pero Estados Unidos, sin duda alguna, sigue siendo por excelencia, una potencia económica, y las decisiones que se adoptan tienen una incidencia directa sobre el mundo entero, ¿no? Entonces, una baja en las tasas de interés, sin lugar a duda, puede tener repercusiones. Ya de hecho lo tuvo. El simple hecho de la posibilidad de una baja en las tasas de interés ya tuvo una turbulencia que ocurrió hace escasas semanas, ¿no? Y para finalizar, la candidatura de Kamala y de Donald Trump ya adquieren una gran inercia, una gran efervescencia. El único comentario que yo puedo hacer es en la parte económica, no es muy halagadora, y esta es mi visión como economista. La mayoría de los planteamientos que se están haciendo son un poco old school, ¿no? Y no son necesariamente los más ventajosos a largo plazo. ¿Y a qué me refiero? Que hay coincidencias entre lo que plantea el uno y la otra. Y efectivamente, en este caso hay, por ejemplo, similitud en cuanto al aumento de los aranceles, en cuanto a establecer exoneraciones en en el mercado de trabajo, y ahora voy a explicar de qué se trata, y también de aumentar el déficit, ¿no? Ahí tienes tres ejemplos donde hay una coincidencia y que son factores negativos. Doy un ejemplo. La historia demuestra que el alza de las aranceles, más allá de que pueda tener un efecto positivo a corto plazo, porque puede generar una reactivación de ciertos sectores de la economía, etcétera, a largo plazo simple y llanamente es dañino, por cuanto que rompe el concepto de la eficiencia, genera distorsiones. Te pongo un ejemplo. Estados Unidos, más allá de que podría tener algún fundamento, por ejemplo, en materia tecnológica, algunos boicots, etcétera, que al final lo único que inducen, por ejemplo, es que China empieza a desarrollar su propia tecnología en materia de semiconductores y conductores, etcétera, y en circuitos integrados. Tú los has analizado muy bien. Por otro lado, tú tienes una situación donde tú aplicas aranceles, por ejemplo, a los carros, los vehículos eléctricos, y eso es lo que Estados Unidos va a generar. Lo único que estás haciendo es demorando la política a nivel mundial y en Estados Unidos de cumplir con estándares ambientales. Estás encareciendo los carros que podrían entrar a Estados Unidos por parte de China, ¿no? Eso es simple y llanamente es un grave error. Igual lo es aumentar indefinidamente el déficit, si bien puede tener sentido en un momento dado aumentar el gasto fiscal por vía de una política expansiva. A largo plazo, eso genera un poco la situación que tiene Panamá hoy por hoy, que se ve obligado necesariamente a contener el gasto y buscar otros mecanismos para la expansión económica. Igual ocurre con el ejemplo de la intervención en los mercados laborales. Y te pongo un ejemplo y pasamos al tema de Panamá. Lo que han planteado Donald Trump es eliminarle los impuestos que se aplican a las propinas en Estados Unidos, por ejemplo. Y es algo que un poco cándidamente, un poco falta de iniciativa. Kamala también ha seguido el mismo curso en ofrecer lo mismo. Un poco de falta de originalidad de lo que a mí respecta, ¿no? Pero más allá de eso, el hecho es que cuando tú intervienes en el mercado de esa forma, lo que creas es una distorsión. ¿Y a qué me refiero? Es que de alguna forma tú estás discriminando contra los empleos donde sí se cobra impuestos. Le está favoreciendo de manera discrecional otra profesión. Le estás dando por X o Y, más allá de las buenas intenciones o no, bien sean políticas o no, o sociales, tú estás creando una distorsión porque ahora estás favoreciendo a que mucha gente se deje el abandonado a otros puestos y se vayan a atender mesas. Eso es un mero ejemplo de lo que está ocurriendo en términos de la discusión de las políticas económicas que podrían impulsar a cada candidato y los impactos que puede tener. Sí, sí, muy interesante. Que tú íbamos a hacer un comentario con respecto al seguro, ¿no? Claro, por supuesto. Y en ese sentido lo que podría decir es que nos quedan 10 minutos, pero está bien. Fíjate, el planteamiento básicamente que escucho de algunos representantes gremiales y que respeto muchísimo, y algunos son muy amigos míos,
Es que tenemos que volver al sistema solidario y poco más o menos el argumento o el hilo, digamos, conceptual es el siguiente. Es decir, mira, si que nos hubiéramos quedado con el sistema solidario, ahora mismo no tendríamos este problema. Y eso carece de fundamento técnico. ¿Por qué? Porque para que eso tenga fundamento tendrías que tú hacer un modelaje actuarial y demostrar, ir poco, o sea, proyectar retrospectivamente, que es un poco contradictorio, pero se puede hacer, porque tú puedes simular ese atrás y decir qué hubiera ocurrido, what if, ¿no? Volver atrás, desempolvar el modelo y decirle al modelo, como una bolita de cristal, modelo, voy a cambiar los parámetros. ¿Qué hubiera pasado hace 15 años si en vez de hacer lo que hicimos, no hubiéramos quedado con el sistema como estaba? Y el argumento es poco más o menos el siguiente. Dice, mira, fíjate que prueba de que el sistema de pilar mixto no funcionó, porque hay que decirle al oyente, si quizás no lo sepa o recordárselo, que ahora mismo, como producto de las reformas que se introdujeron en el 2005, creo, Javier, fue, Ujú. a través de la reforma de la ley se introdujeron dos pilares, el de solidaridad para quienes ya estábamos y teníamos más de 35 años y uno nuevo para los nuevos, los que se incorporaban nuevos al sistema, que es más fundamentado en que te llevas en lo que tú aportas, ¿no? Así que nosotros somos un poco el residuo de ese sistema viejo tradicional solidario. Y solidario quiere decir simple y llanamente, te vamos a dar a ti tu jubilación indistintamente al aporte que hayas hecho. No del todo, influye al final cuánto tiempo has estado en el sistema, lo que has aportado, etcétera, pero la relación es menos directa entre lo que los beneficios y los aportes bajo el sistema solidario, en donde los beneficios están mucho más garantizados independientemente a lo que tú aportas, en comparación a lo que ocurre en un sistema individual, en donde lo que tú te llevas depende en forma más directa de lo que tú has aportado. Esa es la aclaración que quería hacer. Entonces, ¿cuál es el punto aquí fundamental? Que para comprobar que eso fuera cierto, de que si no hubiéramos pasado al sistema que tenemos, que es el sistema mixto, con dos pilares, solidario e individual, la caja no estaría en el predicamento que está. Y eso es una afirmación un poco temeraria y carece de fundamento. Porque tendríamos que ir a hacer un modelaje y ver si eso es cierto. Y lo que vamos a demostrar es que la caja ya hubiera quebrado. Y eso es lo que indica en el modelo actuarial. El mismo modelo que se corrió y que indicó que había que hacer una reforma ya hace 15 años, perdón, al cabo de los 15 años, o sea que ya estamos atrasados casi 5 o 6 años en hacer lo que ese modelo predijo. Por ende, yo tengo que comprar en forma un poquito más objetiva lo que planteaba ese modelo. Y era que si no hacíamos un sistema de pilar individual, la caja quebraba. Y que en todo caso, ya hace 5 años tendríamos que haber hecho ajustes. Y gracias a los ajustes que se hicieron, la caja está viva. Mirándolo ya no retrospectivamente, sino a futuro, tendríamos que decir lo mismo. Es decir, si tú dices que tú quieres sistema solidario y que esa es la solución, veamos su factibilidad, su viabilidad. Corramos el modelo y lo que el modelo probablemente nos va a indicar con bastante certeza es que el modelo colapsaría aún más rápido. ¿Por qué? Porque tú tendrías que cambiar unos supuestos que no son realistas. Tú tendrías que asumir cosas como que va a haber pleno empleo, que la informalidad se va a acabar de un plumazo, y esas son aseveraciones que simple y llanamente carecen de fundamento, entre otras cosas, ¿no? No son las únicas razones que invalidarían ese tipo de escenarios, pero son las dos más importantes. ¿A qué voy? Entonces, parte del argumento, y que no deja de tener una justificación, si se quiere, ética o moral, es que la Caja de Seguro Social debería aumentar los beneficios para los trabajadores, por cuanto que los trabajadores en general en Panamá están mal pagados. Y eso es una verdad relativa. Claro que estamos mal pagados. Por supuesto que quisiéramos tener los salarios que tienen en países desarrollados. Lo que pasa es que para lograr eso tenemos que actuar como actúan los países desarrollados, que entre otras cosas depende esencialmente de buscar mecanismos para mejorar la productividad y la eficiencia en la utilización de los recursos. Es eso en última instancia. Y no dádivas y transferencias y apoyo del gobierno lo que va a generar que los trabajadores en general vivamos mejor en este país. Y eso no se logra a través de un decreto o a través de un programa de pensiones. Se logra a través de un sistema productivo y eficiente, en donde haya posibilidades de un acuerdo entre lo laboral y lo empresarial, en donde se recurra a la innovación y a la tecnología, y se establezcan parámetros que permitan efectivamente explorar nuevas alternativas económicas a las que hemos tradicionalmente recurrido, ¿no? Nuevos motores de crecimiento, de eso estamos hablando. Tú sabes que a mí lo que más me preocupa es que veo a estos actores llegar con una propuesta que no tiene ninguna clase de fundamento técnico, que no han analizado, que lo que provoca es una reacción emocional que al final puede enturbiar más aún una discusión que ya va a ser complicada antes de que se dé, ¿no? Esto me tiene sumamente preocupado, casi aterrorizado, te lo digo.
Bueno, suena un poco pretencioso, Javier, pero nada que no hubiéramos predicho en este espacio Sí. de comentarios, ¿no? Esto se veía venir y esa ha sido un poco, lamentablemente, la forma tradicional como se ha negociado en Panamá. Pues, se negocia, como te digo, más por posiciones y por apego a fundamentos de tipo idiosincráticos o ideológicos que a razones de tipo práctica. Ahora bien, más allá de eso, te voy a decir, ¿no? Lo que probablemente va a ocurrir, y eso es lo que dicta la experiencia y la historia de estas negociaciones, es que con un poco de buena voluntad y paciencia probablemente vamos a llegar a una solución un tanto ecléctica en donde el sistema va a seguir manteniendo un cierto componente de solidaridad y probablemente también un componente de aportes individuales, ¿no? Eso es lo que en la práctica va a ocurrir. Lo único que estas posiciones extremas provocan es que agregan efervescencia, complejidad a la negociación, la hacen más demorada, la hacen más beligerante, más contenciosa, y lamentablemente pues eso sí es un estilo muy típico de nosotros en nuestros países de negociación, un poco como como cuando se monta uno en un árbol y empieza a tirar piedras el uno al otro, ¿no? Hasta que finalmente ambas partes se ponen de acuerdo y dicen, mira, vamos a bajar del árbol, vamos a ponernos de acuerdo y poner las piedras a un lado. Eso es lo que eventualmente debe ocurrir y ojalá que ocurra. Y entre ¿Sabes más qué? rápido Ujú. ambas partes o todas las partes involucradas, gobierno, empresa privada, sector gremial, la opinión pública, asegurados, reconozcan ese hecho de que no hay una solución mágica, de que todos requieren un grado de sacrificio por parte, por parte y parte, que no es una solución única, que es imposible suponer y pretender que el gobierno puede sufragarlo, digamos, la solución del problema por vía de transferencias. En la medida que tomemos conciencia más rápido de eso, más rápido podemos llegar a una solución. Guillermo, no sé si tenías algún comentario. Durante muchísimos años se ha dicho de que el colapso de la Caja de Seguro Social es inevitable, pero no ha sucedido. Ahora, queda claro que el Seguro Social no puede seguir en la condición que se encuentra. Y yo estoy de acuerdo con el presidente en que eventualmente traerá un problema social. Pero creo que hay puntos extremos, sobre todo porque no se tiene realmente la información. Hasta que no se tengan las auditorías famosas, que por alguna razón se han demorado tanto, y yo creo que esa razón va detrás de la realidad del Seguro Social, no se va a poder hacer un verdadero diagnóstico y proceder, porque es que no hay forma de arreglar un problema si no lo conoces completamente. Yo no entiendo cómo se va a arreglar, cómo se va a proponer una solución a la situación financiera del Seguro Social si no se conoce la situación financiera del Seguro Social. Sí, Sí, bueno, coincido en parte que es sano y es necesario, no solo ahora, sino en el futuro, que la Junta Actuarial y las instancias correspondientes presenten los informes a tiempo. Lo único es que sí debo decirte que como lo mencioné al principio, los modelos que se corrían ya desde hace tiempo anticipaban y pronosticaban con bastante certeza cuándo iba a sobrevenir el déficit que en efecto ya llegó. Lo segundo es que esos estudios, esos modelos y esas proyecciones se actualizaron al punto de que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional hizo un estudio confidencial hace poco más o menos unos 6 años, 7 años, que pronosticaban casi que con certeza lo que iba a ocurrir. Excepción hecha de que llegó el COVID. El COVID, que lo único que quizás provocó fue empeorar un poquito los escenarios de quiebra, ¿no? Así que ahí estamos. Más allá de eso, sí coincido contigo que hace falta informes precisos. No solamente que hace falta que se hagan a tiempo, sino que hace falta discutirlo, divulgarlo. Que creo que es uno de los componentes importantes que probablemente vamos a tener que afrontar, que es el proceso de divulgación y debate continuo de estos temas. Pero hay que hacerlo de nuevo, repito, sobre una base científica y seria. No podemos partir tú sabes, de elementos enteramente ideológicos o de posiciones extremas. Y eso es válido para todas las partes, no para una, sino todas las partes involucradas. Exactamente. Bueno, mi estimado, nuestro economista de cabecera, Horacio Estriví, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo para ustedes también y feliz viernes, feliz fin de Y semana. nos vemos entonces el próximo Mirador Económico, ¿te parece? Así es, 10 primero. Próximo viernes. Y la colaboración del ingeniero Javier Castillo. Gracias, Javier. a la orden, como siempre. Nos Saludos. vemos la otra semana. Cuídense mucho. Era Horacio Estriví y Javier Castillo en Mirador Económico en la mañana en Compo Radio Ancon.